casi desnudo, cubierto solo con un trozo de tela, sus manos atadas al árbol en el que se apoya, y una mirada que, impasible y dirigida hacia el cielo, contrasta con las flechas que atraviesan su cuerpo. Así es como se suele representar a San Sebastián, uno de los mártires cristianos que más impacto tuvieron en la arte y en la cultura popular. Como suele suceder, la historia detrás del asesinato de este santo nacido en el año 256 después de Cristo tiene una versión oficial y otra secreta. La primera cuenta que Sebastián de Milán, destacado militar del ejército romano, fue ejecutado durante la sangrienta gran persecución del emperador Diocleciano por negarse a renunciar a su cristianismo. La otra, sostenida por algunos historiadores y estudiosos del Imperio Romano, sugiere que en realidad Sebastián tenía una relación con el emperador y que fue este el detonante de su fatal destino. Pero hoy no quiero llegar a la verdad histórica de un hecho ocurrido hace casi 2 milenios. Poco importa para lo que voy a tratar en este episodio de nuestros escenarios de farándula, que no es otra cosa que acercaros el trabajo de restauración que el artista perojilense Paco Malo ha realizado sobre esta talla de San Sebastián que se conserva en la parroquia de Santa María la Mayor de Torre Perojil desde 1940. Ahora ha sido la imagen de San Sebastián, pero claro, una imagen que antes o viene a completar o a complementar lo del retablo, lo de donde estamos ahora mismo, que es la sacristía, que también se recuperó y demás. En ese sentido, yo te preguntaría, Facundo, ¿satisfecho de esta nueva imagen, nueva estampa que se le está dando a un templo del siglo XVI? Hombre, claro, yo creo que una de las tareas que tenemos los sacerdotes, los párrocos, es precisamente el cuidado y el mantenimiento del patrimonio, ¿no? Torre Perojil tiene un patrimonio impresionante y en buena medida desconocido. Quizás el hecho de estar tan cerca de Úbeda, de Baeza, de Sabiote, pues como que a nosotros nos oscurece. Y tenemos un patrimonio realmente grande, importante y realmente bello, ¿no? Con algunas obras históricas importantes, otras no tanto, pero que también merecen un cuidado, como es esta imagen de San Sebastián, ¿no? Y bueno, yo desde el principio, desde que vine aquí, pues al ritmo que hemos ido pudiendo, porque claro, tampoco nuestros recursos son muy limitados, a veces con ayuda de instituciones de fuera, la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento, pues hemos ido haciendo pues cositas. Bueno, pues yo creo que ciertamente lo más grande que hemos hecho hasta ahora ha sido la restauración del retablo, que ya lo comentó el mismo restaurador, José Luis Ojeda, no aparentaba un mal estado por fuera, pero por dentro estaba realmente mal, ¿no? Comentaba que si no atacamos su restauración, hubiera podido durar 10, 12 años no más. Estaba carcomido por dentro completamente. Todo eso se ha ido recuperando, se ha ido reforzando y luego por fuera pues también se ha cuidado un poco el dorado, teniendo pues, un criterio historicista muy puro, muy pulcro, ¿no? Según los criterios del restaurador y de la Junta de Andalucía. A mí ya me hubiera gustado hacer alguna cosita más, pero no se podía, ¿no? Y bueno, pues también hemos restaurado varias imágenes, las cofradías se han ocupado también de retocar sus imágenes. Hay que reconocer, pues, por ejemplo, el Cristo de la Veracruz de Palmaburgo, se restauró hace también algunos años. Tienen previsión también la Cofradía de Pasión de restaurar el yacente, que es de Víctor de los Ríos, pero esos son imágenes de cofradías.
y bueno, pues son ellos los principales responsables, ¿no? El Nazareno y Dulce Nombre también restauraron la imagen de María Santísima de Dulce Nombre y, en fin, bueno, pues estamos en esa tarea de ir recuperando lo que se puede, ¿no? La parroquia se ocupa precisamente de las imágenes que no tienen cofradía o que no tienen un respaldo popular por detrás y, bueno, pues así afrontamos también hace unos años la recuperación de la imagen de Santa María, la titular de la parroquia. Es una escayola, no tiene valor histórico ni artístico ninguno, pero bueno, una imagen querida en el pueblo y bueno, pues también se arregló hace un año y ahora pues San Sebastián, ¿no? Que ha sido con la ayuda de Paco Malo, que es un imaginero de aquí del pueblo, un imaginero muy bueno, al que hay que animar porque creo que tiene arte, tiene sustancia y tiene un valor que, en fin, creo que todos los torreños deberíamos de sentirnos orgullosos de nuestro paisano. Y como decíamos, efectivamente, ahora digamos una obra menor en cuanto a tamaño y presupuesto, pero no deja de ser interesante para una imagen que lleva entre nosotros aquí en Torre Perejil pues 85 años, en el año 1940. Pues eso también es de agradecer. Efectivamente. Hombre, la imaginería del pueblo sufrió muchísimo durante la guerra, prácticamente desapareció entera. Nuestros antepasados pues empezaron a recuperar ese patrimonio pues en la medida también de sus posibilidades. Son imágenes la mayoría de escayola, de Olot, que tampoco tienen mucho valor, pero bueno, están ahí y son imágenes que además guardan también una gran devoción en el pueblo. Y bueno, pues yo creo que merecen también ese cuidado y ese respeto. Y bueno, pues en concreto San Sebastián, Paco le ha dado un aire dieciochesco, ¿no? Como a mí me gusta decirle, ¿no? Una policromía blanquecina, muy... ¿eh? Y creo que ha sacado un valor tremendo a la imagen, ¿eh? Fue casual, la verdad es que no entraba en principio en nuestras ideas de... Pero bueno, un día se presentó aquí Paco y bueno, pues propuso la recuperación, que él facilitaría todas las cosas, permiso, de ayudas también y tal. Y en fin, bueno, pues nos lanzamos y gracias a Dios, pues bueno, pues ya está. Ha tardado mucho la recuperación, también porque Paco no vive en el pueblo, se tuvo que llevar la imagen fuera y la ha hecho en ratos libres, pero bueno, yo creo que la ha dejado preciosa. Otra de esas pequeñas cosas, como decía yo, fue la aparición cuando se cayó la sacristía, Sagrario Arqueta, que hay poco de ese estilo, de ese formato, que viene a ser, digamos, el centro de atención del retablo del monumento de la Semana Santa. Es un sagrario arqueta del siglo XVIII. A mí me comentaba don Alfonso, que fue el párroco que lo descubrió y lo recuperó, pues bueno, pues el estado en el que estaba, bueno, y se lanzaron también a su restauración y bueno, ahí está. Y bueno, es un retablo un sagrario un poco extraño porque tiene la puerta por detrás, y está pensado precisamente para el monumento del Jueves Santo. Y bueno, pues siempre se ha utilizado, desde que se recuperó, prácticamente todos los años se ha usado ese sagrario, ¿eh? Creo que solamente durante la pandemia, en algún caso, por las dificultades que había, se utilizó otro, pero es el sagrario precisamente del monumento del Jueves. Y bueno, ya para ir finalizando, Facundo, hemos hablado antes de la imaginería sacra de la Semana Santa. La Semana Santa de Torre Perejil no tiene ese arraigo por el valor de sus imágenes, que digamos, pero bueno. Y bueno, sí que tiene una imaginería, hombre, no es una imaginería, digamos, de siglos pasados, es una imaginería posterior a la guerra, todo. Pero bueno, aquí sí es verdad que hay grandes autores de esa época, ¿eh? Tenemos Palma Burgos, Visto de los Ríos, tenemos a Salvador Madroñal, Paco Malo, el resucitado. Y sí, bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Yo creo que vale la pena ver también la Semana Santa de Torre Perejil, Semana Santa de pueblo, sin grandes montajes ni grandes, pero una Semana Santa que nace del corazón y nace de una piedra popular muy sincera. Queremos también terminar también de arreglar la pintura de la ermita de la Virgen de la Misericordia. El año pasado se pintó lo que es el presbiterio y el exterior, y bueno, todavía queda toda la nave. Vamos a ver si la podemos afrontar pronto. Vino un donativo importante y hay que agradecerlo también de la Asociación La Peña. Y bueno, pues falta todavía recursos, pero bueno, lo estamos ya también recaudando, a ver si para después de Semana Santa o en torno a esas fechas podemos retomar la pintura de la nave, que creo que va a quedar la ermita pues realmente espectacular, ¿eh? Estamos también en negociación
con el obispado para bueno, nombrar la ermita, nombrarla como santuario, ¿eh? Y sí, van bastante avanzadas las cosas y ya estamos incluso redactando los estatutos. Y bueno, el obispo además nos ha animado en esta visita pastoral que hemos tenido precisamente en eso, ¿eh? Bueno, pues también la colaboración del pueblo, que es importante, porque nosotros apenas tenemos recursos de instituciones, ¿no? Salvo que se mueva un poquito, como se movió con el retablo, la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento, pero lo demás lo estamos haciendo con recursos propios, recursos de la comunidad. Y bueno, pues vamos al ritmo que se puede, ¿no? Y que hay que agradecer también que la gente es generosa también en esto. Además que en los tiempos que vivimos muchas veces Sí. echamos en falta aquellos mecenas que había, mecenas de arte. En definitiva, los templos son arte vivo y arte monumental que define pues, la idiosincrasia de un pueblo. Pues muchas gracias, Padre Facundo, por estos minutos para nuestro canal de YouTube y sobre todo eso, que no decaiga ese empeño vuestro, porque en realidad... Hay ideas, ¿eh? Hay ideas. El concejal Paco Torres pues, nos está animando también a que retomemos la restauración del camarín, la restauración de la puerta trasera de la parroquia. Eso esto es muy caro, pero bueno, con la ayuda del pueblo y la ayuda también de las administraciones, pues a ver si podemos afrontar alguna cosa más pronto. ¿Cómo te has acercado para restaurar esta imagen de Escayola del año 1940? Mi acercamiento a él es, bueno, como el que me acerco a todas, ¿no? Es decir, rompo esa distancia que tengo con ellos, pues eso, llevándomelos a mi terreno, ¿no? Sintiéndolos míos en un principio. Entonces, es verdad que de principio eso pasa el tiempo y solo lo observo, lo observo, lo observo. Y sí que quiero sentir o hacerme eso parte de ellos mirándolos, tocándolos, sintiéndolos. Y por eso, por decir cuánto habéis vivido, cuánto habéis pasado, por cuánto habéis pasado. Y no sé, y esas cosas a mí me impregnan, ¿no? De un sentimiento, de una sensibilidad y entonces, no sé, me mimetizo con ellos y son ellos los que yo creo o pienso, ¿no? Que son los que me van marcando y me van dictaminando qué necesitan, qué tengo que hacer con ellos, qué debo de hacerles. Y de ahí el que, bueno, yo creo que luego los resultados son los que son, ¿no? Paco, hay mucho de pureza espiritual en tu forma de entender este arte, que ya lo dominas como un imaginero importante. Sí, sí que lo hay. De hecho, mira que me considero, bueno, dentro de la imaginería un escultor, como un buen amigo cura me dijo en un momento dado, me dijo, Paco, tú, la religión y tú sois como ¿no? Un choque, un enfrentamiento que tenéis ahí, pero dice, porque tú eres muy escultor, eres muy creativo, muy tal, dice, entonces toda esa fuerza que tú tienes como escultor, como tal, canalizarlo solo en la religión, dice, como que se te queda pequeño, ¿no? Me dijo, tú eres más que un escultor imaginero, me dijo, eres escultor. Y entonces dentro de eso, claro, a la hora de trabajar con la imaginería o con la religión, pues me ha sido un poco limitante o al contrario, o de ahí el que sea, bueno, o quiera, o me haya marcado un poco más diferente, ¿no? De lo que... Y es lo que te digo, al fin y al cabo, gracias, bueno, a Dios, pues sí que me han dejado la libertad de hacer siempre lo que yo quería, ¿no? Pero en este caso del San Sebastián, ¿qué hay de ti en ese San Sebastián que has dejado ya para los restos aquí en Torre Perojí? Porque efectivamente hay mucho de ti en esos trazos nuevos que has adquirido en la imagen. Sí, sí, yo soy muy bueno, aparte de la base está y es verdad que es muy buena anatómicamente dentro de una serie, es hablando mal y pronto, un tío bien plantado, es un cuerpo, es anatomía y es verdad que, bueno, eso, dentro de la serie es una serie muy correcta y es ahí donde sí que, pues eso, me enfrento que yo soy el primero que cuando ya pues, se arreglan, ¿no? Técnicamente los materiales, se estabilizan las rajas y pasa todo ese proceso ingrato, ¿no? de reparar mecánicamente la obra, eso,
pinto como si fuera un lienzo en blanco y es ahí donde me enfrento a darle vida, ¿no? a ese volumen. Bueno, y en este caso, en esta obra tan especial, claro, dentro de que es estática, porque no deja de ser un hombre maniatado a un tronco, pues bueno, sí, la licencia de volverla a atar y jugar con las sogas, eso me ha dado a mí también, pues eso, ese pellizco de muy mío, ¿no? De llevármelo a mi campo, el atrevimiento de atarlo, porque estaba solo atado de muñeca con una cuerda como muy finita, poquita cosa, y digo, no, esto necesita fuerza, ¿no? Eso, y entonces empleé una soga bastante, un cuerpo, ¿no? Soga. Y ya te digo, y me tomé la licencia de atarlo incluso de codo, es decir, que parece que está como que más jalado, está más echado, más... Y de ahí también, bueno, yo soy muy de... Claro, cuando en el caso de una virgen es solo una cara, ¿cómo la haces diferente? A mí me encanta el esfumato de cejas, ¿no? Esas cejas desvaídas, bueno, el tono de piel es muy mío, como eso, que me encanta las imágenes del siglo XVIII, con esa policromía nacarada, muy pálido. Y claro, también eso pega un contraste con la sangre muy fuerte, una sangre, unos regueros de sangre contundentes y fuertes, con ese rojo, con ese emplean, bueno, unos matices de carmín, diferentes rojos y luego lo que sí que le da una cosa muy especial o diferente que hay personas que, bueno, que seguro que es inapreciable, pero sí que está ahí, ¿eh? Que es el peleteado, ¿no? Que es el peleteado, bueno, es una técnica que consiste en la fusión del pelo con la piel, es decir, y es pues esa terminación de cabello en su hombro. Entonces ahí donde yo emprendo eso, esa, bueno, esa frescura de pelo, ¿no? Que le cae a los hombros y medio tirabuzón, bucle, porque quiero pensar que dentro del martirio pues sudaba y entonces pues el pelo, pues como se riza, ¿no? Entonces las puntas pues están con esos caracolillos tan graciosos que, bueno, que embellecen a la obra. Porque, Paco, en San Sebastián, como hablábamos antes fuera de cámara, se dan cita muchas cosas. Y en esa figura de San Sebastián, que se dan cita, digamos que el sadismo y la piedad. ¿Qué queda entre el sadismo y la piedad para que la gente entienda al santo en sí? Siempre hay que, bueno, en base, hay que entender que una imagen no puede representar la realidad que padeció eso, ese aseateamiento, ¿no? Como se llama, esa lluvia de flechas, que es claro, que eso es igual. Yo en un momento dado, por mi barroquismo y demás, le hubiese metido flechas tela, ¿no? De hecho, hablé con Facundo en un momento dado de decir, ¿y si le meto dos, tres o cuatro o cinco? Y me dijo, no te pases. Y es verdad que, bueno, no me he pasado, pero también por el tema de que como todo es un embellecimiento en torno a una pasión, por eso, porque no es agradable eh, eh, para la unción religiosa que una imagen, pues eso, muestre pues, en un momento dado ese martirio si fuera real, ¿no? Porque que sería, pues, estaría bañado en sangre, sería una realidad, es decir, sería como que, bueno, pintarlo en rojo. Entonces tampoco es agradable y eso para la devoción no habría un acercamiento a que te motivara a rezarle, pedirle, orarle, contarle tus problemas, ¿no? Que es un poco el acercamiento que se tiene la devoción en base al nacimiento de la religión, ¿no? Bueno, de la representación en este caso. Y entonces este santo en sí, a mí lo que me ha llamado es decir eso, un cuerpo en base hermoso, pues eso, darle vida sobre todo, bueno, y más en base como estaba, ¿no? Con esas policromías y con estas cosas, bueno, se tendía mucho, bueno, y de hecho las pinturas van torciendo al paso de los años
y oxidan, ¿no? Y entonces en este caso tienden a verdear, ¿no? A tirar a verde y a quedarse sin vida y eso, unos ojos muy oscuros, unas profundidades de... Entonces, claro, de ahí en contraposición a las policromías del 18, que era todo blanquita, vigorosa, con esos colores rojos, he dicho, San Sebastián necesita esa vida, tenemos que reflejar. Y luego también con ese contraste de ese paño de pureza rojo, que claro, que por pudor siempre se ha puesto, ¿no? Y es verdad que simbólicamente es rojo por el martirio. Entonces, y yo hice un estudio histórico también, de decir, de qué color se le pinta el paño, que también por crear esos contrastes iban a ser como marfileños, ¿no? De hecho, estuve, pero a puntico de eso, de ponerlo crudo, un paño crudo, pero para crear ese contraste también de, bueno, antes era rojo, ahora es blanco. Pero no, porque eso también es verdad que he querido seguir y ser consecuente de la historia, ¿no? Y la historia nos dicen que simbólicamente todo martirio, todo santo que pasa por un martirio tiene que tener estos colores. Entonces pues dije, venga, me meto con el rojo y también es verdad que eso es un contraste muy grande luego con ese tono de piel. Bueno, Paco, ya para ir finalizando, aunque no sea una imagen salida de tu propia creatividad, supongo que estarás contento con esta reforma, restauración, adecentamiento de ella. Sí, sí que lo estoy porque, y además uno de mis criterios o algo que me exijo a mí mismo es que de mi estudio no sale nada que yo, para empezar, esté satisfecho, muy satisfecho de él y ya de ahí, pues claro, que sea más acertado o menos, pero o mejor acogido o menos, ¿no? Pero es verdad que a gusto los colores y en este caso yo estoy muy contento con él, he hecho lo que he podido también por eso, porque en base tiene cositas anatómicas que, claro, que yo como escultor, por los conocimientos que ya tengo, pues lo hubiese corregido y hubiese hecho, claro, otra cosa anatómica, pero bueno, sí que arreglo eso, pictóricamente le he tirado, tiene también he detectado que con lo hermoso y lo guapo que es, pero es verdad que morfológicamente en la cara tiene unas simetrías brutales, es decir, es una imagen muy complicado. Me ha sido muy complicado buscarle una simetría a la hora de pictóricamente resolver unas cejas, los labios, pero bueno, de eso también, en eso consiste la belleza también, ¿no? Dentro de una simetría conseguir esa belleza en sí. Y ya te digo, sí, estoy muy satisfecho y más también por la posibilidad de haber podido trabajar una vez más para el pueblo y claro, y la satisfacción que me llevo de tener, pues, como si fuera mío, una obra más aquí en Torreperogil. ¿Y en qué andan metidas las manos y la cabeza de Paco Malo para el futuro? Uf, buena pregunta. Pues mira, en verdad, claro, una vez que me desvinculo religiosamente y cada vez más de este mundillo, pues es verdad que mi cabeza anda más por lo profano, total. Es decir, ahora cuando tenía la necesidad de trabajar siendo autonómicamente, pues eso, en mi estudio, como escultor y la temática, pues es verdad que enfrascado me llevaba a religioso, religioso, religioso y más religioso. Pero ahora que me considero un escultor libre, porque, bueno, en base económicamente pues, trabajo en otras cosas, y claro, y ahora pues mi tiempo y mi ocio pues lo quiero dedicar a obras profanas. En realidad, y además por eso, porque siempre guiándome de este amigo que me dijo, tú eres escultor, y es verdad que la temática religiosa te encasilla bastante, pues quiero sentir más y a más y poder representar pues, cosas que limitadamente la religión no nos deja representar. Entonces tiras por los campos profanos del erotismo, la sexualidad, sensualidad, sexualidad. Y claro, y como yo en un momento dado, igual, bueno, en base soy un enamorado
de la anatomía, porque eso, pues eso, por ejemplo, la religión pues me limita anatómicamente a cositas, ¿no? Entonces no me quiero limitar. Quiero representar cuerpos desnudos en su totalidad y es ahí por donde ando. Pues muchas gracias, Paco, por estos minutos y eso, a seguir adelante y que no decaiga esa ansia de crear vida y belleza a tus imágenes. Pues muchísimas gracias. Sin embargo, como complemento a la información sobre esta excelente recuperación artística en el patrimonio histórico de Torreperojil, quiero centrarme en cómo, con el correr de los siglos, San Sebastián se convirtió en un icono gay y en el santo patrón de la comunidad LGBTQ, así como por qué su placentero martirio es una figura recurrente, casi podríamos decir un fetiche, tanto en el arte visual como en la literatura queer. Así pues, arranquemos por el principio. El lazo del santo con la comunidad LGBTQ viene de la presunción de un amorío con el emperador Diocleciano, aunque igual que gran parte de los aspectos de la vida del santo, no hay evidencia que respalde esa teoría. Diocleciano fue un emperador romano que gobernó desde el año 284 hasta su abdicación en el 305 después de Cristo, fechas que coinciden con el martirio de San Sebastián. Fue conocido por sus reformas como la tetrarquía y la división del imperio para gobernarlo más eficientemente. Además, durante su reinado se intentó controlar la persecución de los cristianos, aunque no logró poner fin completamente a la misma. Con el mecenazgo de la Iglesia como única forma de sobrevivir que tenían los artistas en el medievo, ésta supo moldear la forma de representar el mundo y su historia, algo que cambió radicalmente a partir del siglo XV con el Renacimiento y su oposición al oscurantismo medieval. Reconocidos artistas de la talla de El Greco, Caravaggio, Rivera o Botticelli representaron a San Sebastián como un efebo lampiño y musculoso que, como señala Susan Sontag, no da señal alguna de dolor ni sufrimiento, al contrario. Como puede verse en los 7 cuadros de San Sebastián del italiano Guido Reni, la mirada del mártir está erguida hacia el cielo. Lejos del padecimiento de representaciones anteriores, el pintor logra una sensación de calma y tranquilidad con la mezcla del fondo azul y la luz que se refleja dorada en la piel perfecta del santo. La postura del cuerpo, la curiosidad en la mirada y la relajación de las manos que cuelgan, atadas al árbol, sobre la cabeza, le dan una nueva dimensión al impacto de las flechas, una en la que placer y martirio no son contradictorios. Pero el santo italiano también ha sido un referente para grandes sádicos como Yukio Mishima, uno de los escritores más importantes de Japón del siglo XX. En su novela autobiográfica Confesiones de una máscara, pues cuenta que toparse de niño con una reproducción de San Sebastián, de Reni, fue lo que ocasionó su despertar sexual. Para Mishima, que se fotografió como San Sebastián, los impulsos invertidos y los sádicos se encuentran unidos. Es decir, un hombre atraído por otro hombre desea también su sufrimiento, ya sea como espectador o como verdugo.
Confesiones de una máscara es una biografía en clave sexual de alguien que desde niño se excitaba con la idea de infligir dolor a otros. A medida que avanza la novela, ese primer encuentro con el cuadro de San Sebastián se planta como una instancia formativa que terminaría por definir su sexualidad. Un comienzo intenso para lo que, sin duda, fue una vida y una muerte más intensa todavía. Al otro lado del mundo, y solo 3 años después de la publicación de Confesiones de una máscara, otro reconocido escritor homosexual publicó un libro en el que la figura de San Sebastián tiene un rol fundamental. La carne de René, novela de iniciación del cubano Virgilio Piñera, en la que el joven personaje principal se topa en la siniestra oficina de su padre con una reproducción de San Sebastián, pero esta, a diferencia de la que encontró Mishima, no despierta un deseo sexual, sino un sentimiento de identificación, como si, más que sádico, el joven experimentara por primera vez el masoquismo. Muchos de los grandes artistas homosexuales de la segunda mitad del siglo XX, que murieron a causa del SIDA en una pandemia mundial que en pocos años cercenó la comunidad LGBTQ, se inspiraron en San Sebastián, o bien utilizaron su figura en sus libros, películas, discos, cuadros y performance para denunciar la ausencia de respuestas a nivel global, pero también enaltecer sin vergüenza su deseo. Y a lo largo de los siglos, todo tipo de artistas, pero en particular gays, se obsesionaron con él, flechados por el placer del sufrimiento. Ejemplos como Oscar Wilde, que describió al santo en uno de sus sonetos como un niño castaño encantador con el cabello crujiente y los labios rojos, se cambió su nombre a Sebastián una vez liberado de su sentencia tras el recordado juicio por sodomía. Tanto Pasolini como T.S. Eliot lo alabaron en sus poemas. Dalí y Duchamp lo dibujaron hasta el hartazgo. Derek Jarman debutó en el cine con una película sobre su vida. El martirio de San Sebastián aparece en las páginas de los grandes escritores homosexuales de los últimos 2 siglos, de Marcel Proust a Manuel Puig y de Federico García Lorca a Manuel Mujica Laínez. Y hasta Mohamed Ali abandonó su célebre homofobia para personificarlo en la icónica portada de la revista Square. ¿Cuánto cabe en un martirio? Entre el sadismo y la piedad, entre la protección y el erotismo, entre el sufrimiento y el goce, entre la vida y la muerte. Ahí resiste, hace casi 2000 años, la figura de San Sebastián, la más representada de las agonías. Ante un espectáculo como este, es difícil saber qué pensar, cómo reaccionar. Después de todo, las muecas de dolor y de placer se parecen demasiado.